el maestro José Pérez. Cuando quieras, ya... Buenas tardes, ahora mismo. Bueno, aquí ya lo estoy escuchando, ese acento desde esta España querida que siempre la estamos mirando para todo lo que es tendencia. Hoy la vamos a escuchar sobre todo lo que es, a ver, qué es lo que se está haciendo para proteger más al peluquero. Cuando quieras, José, cuando quieras, ya lo vamos a ver. ¡Epa! 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 Os doy una sorpresa. Arriba las manos. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes, Jorge. Me presento... ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte. Igualmente. Me presento así porque, bueno, lo que no iba buscando es el protagonismo, sino la mejora de mi sector, y enseguida se usa este cliché de protagonismo. La acción conlleva un protagonismo y el protagonismo conlleva una acción irremediablemente. Pero por respeto, evidentemente, me lo quito. Bueno. Muy bien, así. Qué bien, muy bien. Este aplauso es para ti. Bueno, José, eres un luchador incansable de la peluquería de Madrid, buscando las mejoras para no solo un escenario, sino una industria que durante los últimos 200 años puja para lograr que la reconozcan no solo socialmente, sino económicamente. Y escuchamos todo eso enriquecedor que tienes por decir, y quiero decirte algo, se te ve mucho más guapo así que con el disfraz o con la máscara. Bueno, te escuchamos y bienvenido, y debutas en este foro, desde allí esa España y ese Madrid donde tantas cosas haces. Muchas gracias. Ha sido un honor, lo diré fatal porque yo hablo inglés muy malamente. Ha sido un honor a Guy Fawkes, lo digo en español, que fue el que quería volar los cimientos del Parlamento de los Lores en 1600 por ahí, que yo era muy pequeño entonces. Y bueno, pues esto es un honor a que nosotros queremos volar los cimientos de la profesión porque no los tiene. Quizás sería una reconstrucción lo que necesitamos nueva en nuestro sector, y así debemos de verlo. Creo que lo que voy a decir lo voy a resumir en 3 partes. Voy a dar la opinión, luego voy a dar la información para que se pueda ver en qué estaba basada esta opinión, y luego haremos unas pequeñas conclusiones al respecto, si os parece. Así que vamos a hablar de peluquería. Empezaremos por el tema social, y digo que prometo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y dicho esto, que parece un aforismo, lo digo porque no todo el mundo está preparado para la verdad que vamos a decir, y hay quien va a hacerse preguntas o nos va a hacer preguntas sin estar preparado para las respuestas. ¿Vale? La profesión aquí, y creo que por el paralelismo que nos lleva, muere. Y hay un ego victoriano ocupando su sitio y esperando a la obediencia y al seguimiento del rebaño. Los que debieran ser líderes no se hacen ver, salvo en contadas ocasiones, quizás por no soportar las inútiles presiones de quien da una opinión sin información, valorando su propio interés por encima del colectivo. Y eso nos lleva a situaciones muy perjudiciales. Yo lo veo de esta manera. A un lado hay un sector agonizante y al otro lado una masa de profesionales perdidos. Y en medios, los mesías que hablan en nombre de sus derechos y que no se hacen ni autocrítica. Todos deseosos de atención, de audiencia, de like, con una gran dosis de sensacionalismo, de populismo,
de demagogia y una vanidad egocéntrica, narcisista, que inclusive los devora. Evidentemente se les ve cómodos ante una ausencia de información rigurosa, sin nadie que ponga freno a esa sobrevaloración y que sacuda su continua necesidad de imagen. Todos saben que sería un fracaso no atraer adeptos, aun cambiando valores de grandiosidad, y aunque los unos y los otros participen de este narcisismo colectivo, hay que matizar también las diferencias. La acción rigurosa y silenciosa y eficaz de unos veo que contrasta con la mediocridad, el ruido y la ineficacia de los otros. Estamos esperando todos una voz que se oiga con un orden, pero lo que necesitamos es pragmatismo. Necesitamos hablar menos y hacer más. Que también debemos de reconocer que nada es gratis, que todo tiene un coste de valor, de tiempo, de imagen, de desgaste. Que aquí vienen los que esperan que cambien las cosas y los que hacen que cambien, dispuestos a pagar este coste. Yo me pregunto que cuando no haya idealistas, que somos estos, ¿quién ocupará este lugar? Siempre hay un grupo, válgame de decir, de ignorantes, que no trato de faltar, es un hecho, que piensan que el fracaso de la unión, esta unión que todos pedimos, basado en el asociacionismo, es debido a que ellos no lo dirigen y ellos, a su vez, no están asociados a nada que sea riguroso. Debemos de tener ética y la pedimos sin saber su significado. Aquí, como a mí me gusta mucho la filosofía, me vais a permitir un inciso. Aristóteles, que fue el fundador de este concepto, decía que es la disciplina que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Un conjunto de costumbres, de normas, que es lo que nos falta, que dirigen o valoran el comportamiento del ser humano en una comunidad. Nuestra comunidad, evidentemente, en nuestro sector. Y también, como decía Platón, solamente el conocimiento legitima el ejercicio del poder. Así que solo se consagran o se deberían de consagrar a él los que merecen gobernar. Dicho esto, que viene de entonces, esto va en función a los que defienden los intereses sectoriales para que estén por encima de los suyos personales y los defiendan con rigor para dar esa dignidad que pedimos. Se utilizan ahora mismo clichés para acciones de dudoso resultado. Este término, el cliché, que se refiere a una frase, inclusive una expresión, una acción, una idea, que ha sido usada en exceso hasta el punto de que se pierde la novedad, especialmente si en un principio fue considerada notoriamente poderosa e innovadora, pero está usada hasta la sociedad y vuelvo a insistir en que lo que necesitamos es pragmatismo, menos hablar, más hacer. Y ya con esto, si os parece con la opinión, pues si queréis nos pasamos a los datos. Veo que me estáis escuchando en pleno silencio y ahora lo mismo esto os va... Pero siempre uno de los trabajos más difíciles es pensar, por eso muy poca gente lo hace. Y te respeto por este pensar que tienes y por este trabajo que te tomas para tratar de crear esta trama para que la gente lo vaya entendiendo. Yo voy tomando nota como ese alumno que escucha. Yo siempre estoy en el rol del alumno porque cada espacio, cada lugar, siempre aprendemos. Y
nuevamente decirte gracias. Ya vas a finalizar tranquilo, hay tiempo, pero nuevamente gracias por aperturar este foro de ideas donde la oralidad va a ser el protagonista, donde lo que tú dices es real. Siempre que está fuera critica al que hace, y siempre el que hace tiene una mirada recortada porque está involucrado en el problema. Pero, José, nuevamente gracias y te sigo escuchando. Es más, hasta estoy muteado para que no haya ruido alguno. Gracias a vosotros por esta oportunidad, gracias a ti por la confianza. Una vez leía la capacidad que tiene el cerebro y vi que es importantísima esa capacidad, hasta tal punto que pensé que todos deberíamos de tener uno. Entonces, las críticas, ahora mismo, mira, hemos terminado un curso muy interesante de coaching, y la verdad es que hemos llegado a una conclusión de que las críticas constructivas no existen. Ha sido un consenso. Así que, bueno, realmente vamos a los datos, que creo que vamos a tener cierto paralelismo, como hemos hablado otras veces, entre vosotros como país, como Argentina, y entre nosotros, España, que vamos un poquito por detrás, pero vamos siguiendo los mismos pasos. Aquí ocurre una cosa muy curiosa. En España había 50.000 salones, ahora mismo hay 48.000. Los datos son muy aburridos, así que voy a intentar hacerlos lo más ameno posible. Tengo constancia que en los últimos años, ojo que estamos hablando de 48.000 salones, en los últimos años se han cerrado 46.000, pero siguen abiertos 48.000. N'est pas possible, como dicen los franceses, n'est pas possible. ¿Cómo es esto? Según el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, pues esto representa a un sector precario con una potente rotación, con establecimientos que abren y cierran de manera habitual. Para entender por qué el cierre de las peluquerías, hay un indicador que no hace mucho lo conocí. Preocupante para la peluquería española. Y hay que recurrir al llamado, y es algo novedoso para mí, supongo que para muchos de nuestros compañeros que nos están oyendo, lo digo en un mal inglés, el High Court Index, el índice de la peluquería según su traducción literal. Significa que las finanzas crecerán en la medida que los ciudadanos acudan con cierta asiduidad a cortarse el pelo o a peinarse a un comercio especializado de este tipo, un salón. Es curioso porque esto ya viene de la antigua Grecia, cuanto más evolucionada está una sociedad, más se ha cuidado físicamente y también su propia imagen. Luego han venido los bárbaros, se han cargado esa civilización y vuelta a empezar. Entonces, en Estados Unidos, esto lo emplea, por ejemplo, la firma SageWorks, uno de los principales proveedores de análisis del mercado para empresas no cotizadas. Y lo hace para poder fijar las perspectivas de crecimiento. Qué importantes somos, ¿no? Y qué poco valor nos damos. Ahora vamos a que el 90% de las empresas, de las microempresas, aquí cierran al año o antes del año. Y solamente del 10%, un 1% llegará a los 10 años. Por eso esto lo podíamos unir a lo que hemos dicho antes de esa atomización que hay de peluquerías que abren y cierran, ¿no? Porque hay que decir que ahora mismo del valor de la peluquería, lo digo de memoria, del valor de la peluquería, las 10 primeras firmas en España tienen el poder de tener el 9,7% de la recaudación bruta del sector. Las 5 primeras firmas grandes tienen el poder de tener, creo recordar, que el 6,7%. Con lo cual, aquí nos vamos dando cuenta un poquito de esa atomización que representa.
La inversión antes era de 50.000 euros y un año para alcanzar los beneficios de esa propia empresa. Porque no basta con abrir un pequeño salón o una pequeña empresa, sino que hay que tener una disposición económica para aguantar hasta que ese cliente cíclicamente vuelva y tal. Sabemos que lo sabemos, pero lo refresco. Ahora esto se ha trasladado a 90.000 euros. 90.000 euros y 3 años para alcanzar esos beneficios. Estamos aportando, claro, unas cifras que van antes de la pandemia vírica, que esto también es interesante. Ahora mismo es que todo ha cambiado. No, mejor, como se puede estimar. El tema económico se nos plantea un difícil futuro, ya que veníamos de una crisis económica del IVA que nos subió un 163%, 13 puntos desde el año 2012, y se nos ha unido a esta crisis. El 72% del sector no asumió aquella subida, porque si se hubiese replicado esa subida en los costes, muchos de los salones se hubiesen salido de precio de mercado, ¿no? Y como hay otros problemas añadidos, pues no se pudo hacer. La suma de estas circunstancias, en los estudios de desescalada, que tenemos una previsión de cierre ahora mismo actual de un 15%, que a final de año tenemos un estimado de un 21,8%, y que posiblemente para el año que viene pasaremos, o si seguimos así, al 60% de cierres del salón, que parece descabellado, pero que viendo toda esta situación no lo va a ser. También es cierto que habrá esa recirculación que hemos hablado antes. Y que luego estos mismos profesionales que abren estos salones, con una deuda invertida, pues seguramente estén en una situación personal mucho más precaria por las deudas arrastradas. Esta situación es debido a que el 67%, ojo lo que digo, 67% de los salones está al 50% de ingresos. Bárbaro. Y esto va a dar pie a la destrucción de 47.000 puestos de trabajo en un sector en el que el 85% es empleo femenino. Más o menos nos vamos dando cuenta de lo horroroso, digamos coloquialmente, que está. Esta situación que nos acompaña no termina aquí, lo malo no termina aquí. Esta situación va a dar pie a una economía sectorial sumergida de atención domiciliaria irregular, en la que se ayudarán de plataformas y de redes sociales para publicitarse, así como contar con una cartera de clientes del salón donde trabajaban. Y esto irá en detrimento de los que sí tengan su salón y trabajen legalmente y paguen sus impuestos, porque representa una competencia desleal. También nosotros tenemos aquí el CENAE, que es lo que representa nuestro sector. El CENAE, entre las últimas medidas para los ERTEs, no estaba incluido en la peluquería. Y esto va a ayudar también al desempleo. Aquí sería interesante, pues a lo mejor tener una ayuda de contratación, aunque todos queremos trabajar, pero una ayuda de contratación para los mayores de 45 años, que aquí ahora mismo, de 45 o 50 años, alguien se queda en el paro y ya está desahuciado laboralmente, ¿eh? Están abocados al paro y también sería interesante una colaboración entre autónomos, que esto es un modelo europeo. Aquí no se puede hacer y habrá muchas personas, muchos compañeros que me estén oyendo y que estén pensando en alguien, sino en sí mismos. No se pueden contratar autónomos en la peluquería siempre que pertenezcan al mismo sector. Esto es un falso autónomo. Y esto es una medida que en Europa sí existe, inclusive en América. Y sería interesante en un sector servicios como es la imagen personal poder ayudarnos entre nosotros. Una persona que necesita un colaborador y un colaborador que no tenga que hacer esa inversión de 90.000 euros y pueda ser ayudado.
Entonces sería una simbiosis. Y de aquí, que estos serían los datos, nos pasaríamos al otro concepto, que es la regulación sectorial. Yo no sé cómo lo tenéis ahí, pero aquí Pero hay... espera. Sí. Sí, espera que tomen agua, que se hidraten un poco y habitualmente los baños en realidad vienen en un frasco seco, ¿eh? Y uno cuando se encuentra con la realidad lo primero que hace es, la verdad, ah, tengo, tengo varias preguntas para hacerte sobre lo que hablaste. Y después seguimos, ¿te parece? 3 o 4 preguntas. Por supuesto. Inclusive ¿Estás tengo preparado para la respuesta? No, pero la primera pregunta es, ¿qué le pasa a una peluquería en España que no está habilitada y no paga sus impuestos? A ver, son dos preguntas. Son dos preguntas. A mí me han dicho en el curso de coaching que terminaremos la semana que viene, que solamente hay que hacer una. Así que te contesto primero a una. A ver, las peluquerías ahora mismo que no estén reguladas. No entiendo muy bien el concepto de la pregunta, pero ahora mismo aquí cualquiera puede abrir una peluquería. Cualquiera. No tiene por qué estar regulada. Bueno, pero no, sin regular. Pero el que abre una peluquería, ¿paga sus impuestos? Sí, claro. Bien. Paga ¿Qué sus pasa? impuestos. Vamos a suponer que nadie está regulado, pero tampoco nadie paga los impuestos. ¿El gobierno dónde pone el foco? Bueno, es una hipótesis. Si nadie estuviese regulado y nadie pagase sus impuestos, aquí ahora mismo se perderían en el país pues, prácticamente 3.200 millones, que es la cuota más baja que hemos tenido de ingresos sectoriales, que hemos pasado de 5.000 millones que teníamos a 3.200. De hecho, aquí tenemos un gráfico, a ver si lo puedo enfocar bien, que veréis que desde el año 2011 al 2019, desde el año 2011 al 2019, vamos en caída libre. Aquí pasamos de casi más de 5.000 millones de ingresos brutos a menos de, bueno, sí, a un estimado de 3.200 aproximadamente. Eso son unas pérdidas importantes. José, si la cantidad de salones que cierran es casi la misma de los que abren, y el promedio de vida de esta apertura, hay dos preguntas, por eso con el curso de coaching vamos a respetarlo. La primera pregunta sería, cuando va a estudiar alguien para convertirse en el nuevo peluquero, en este novato feliz, alguien le dice que o va a tener que ser un gran emprendedor o quizás va el bote, porque le venden un bote con 4 agujeros. Esta es la primera pregunta. Y te hago una segunda pregunta. ¿Dónde va después esa gente? Porque si estamos hablando de 100.000 personas que están trabajando y cerraron sus peluquerías, ¿qué sucede? Van aquellas que son, por ejemplo, aquí en Argentina hay 3 marcas que son los empleadores más importantes. Casualmente mañana va a estar como disertante el CEO de ellos. Pero ¿dónde va esa gente? ¿Se dedica a otra cosa? ¿El peluquero después se convierte en un trabajador de cualquier actividad? Porque hay algo que parece no un bote con 4 agujeros, parece un gran agujero con un bote de papel arriba. Sí. A ver, en principio ahora mismo la formación ha pasado, que eso ahora si queréis lo damos con datos.
ha pasado de ser una formación profesional de 2 años a 5 años de maestría con 11 asignaturas, ha pasado de tener 8 horas a 6 meses. 8 horas que te llega un pseudo formador, ¿sabes? Y te dice cómo tienes que hacerlo en alguna de las especialidades. Luego pones un barber pole en la puerta y ya está. A 6 meses, que es lo que se está dando ahora en una formación, por ejemplo, de barbería, un concepto que aquí en España no existe como epígrafe. A ver, esto da pie a la respuesta de la segunda pregunta, que aquí en Madrid tengo calculado aproximadamente que salen 800 nuevos barberos de todas las academias y de todas las formaciones que se hacen todos los años. 800. Pero hay que contar que en Madrid hay 4.000 peluquerías. Es evidente que, a ver, esto es como la propia sociedad. Unos mueren y otros nacen. Esto provoca una hipersaturación del sector de personas relativamente formadas. Habrá quien tenga más habilidades, más capacidades, más empeño, y habrá quien tenga menos y simplemente esté buscando un modus vivendi con una formación reglada, o mejor dicho, una formación no reglada, y simplemente sea eso, un modus vivendi para ese momento. Pero evidentemente representa una sobresaturación de profesionales. Ahora, otra pregunta me surge, Jorge, las preguntas que quieras. Sí, sí. Me surge lo siguiente. Entonces hay que cambiar completamente el sistema, porque parece que con solo la pasión de ser peluquero, el escenario cada vez es más complejo. Sí. Evidentemente el sistema tiene que cambiar y sobre todo hay circunstancias que se tienen que anular. El sistema tiene que ir enfocado a la formación profesional y dentro de esa formación profesional tiene que ir el concepto de maestría, que es como se recuperó, qué palabra más bonita, ¿verdad? Maestro. Maestro, es precioso. Ese concepto de maestría que además de tener conocimientos técnicos, tenga unos conocimientos empresariales. Tú tienes unos conocimientos técnicos, bien, pues te quedas en la primera parte de la formación profesional. Pero si vas a terminar esa maestría, creo que tu idea será establecer un negocio. O cuando menos, a lo mejor, que te cojan de encargado para llevar unos salones. Con lo cual debes tener una comprensión para llevar esa empresa con un poquito de marketing, un poquito de empresarial, un poquito de económicas, un poquito de todo para tener unos conceptos globales. Porque es un tema de habilidades y también de cualidades y de aprendizaje. Entonces, eso es lo que se debería hacer dentro de lo que es un concepto de formación profesional, que es lo que da solidez a un sector, y la solidez representa economía, una economía sólida, que la gente pueda vivir de esta profesión dignamente. Bueno, vamos, realmente tendríamos que estar 8 días, porque esto, 8 días, estamos Yo quería hacer una José. pregunta, Rodolfo. Sí, José. Esperé que vamos a hacer la presentación nuevamente. José Dale. Pérez, presidente de PUM, a la Asociación de Peluqueros Unidos de Madrid, de España. Nos está dando una clase no de coaching, sino de realidad. Es que no nos tenemos que vestir primero y después bañarnos, sino que hay un proceso lógico. Jorge. Sí, yo tuve un poquito de miedo cuando apareció con la máscara al principio, pero bueno, después empezó a desarrollar todo y bueno, se fue aflojando la cuestión. José, gracias por estar y bienvenido. Gracias. Te quería hacer una consulta. Yo tengo entendido de las 50.000 peluquerías que están en España, de las cuales 12.000 son de Madrid. ¿Estamos en eso, en lo correcto? No, perdón, 4.000. Lo mismo me he equivocado. 4.000 peluquerías, 12.500 profesionales. 12.500 profesionales, está bien. Y vos hablabas de 4.000 profesionales que se incorporaban por el sector de barbería.
800 al año. 800 al año. Para 4.000 peluquerías existentes. Ah, exactamente, muy bien. ¿Y vos por qué crees que va bajando lo que tiene que ver con la peluquería tradicional y va subiendo lo que es este boom de la barbería? ¿No? ¿Qué es puntualmente lo que vos crees? ¿Está bajando la calidad del peinado tradicional o está subiendo la calidad del peinado de barbería o el corte de barbería? Porque algo está pasando, ¿no? Yo, para contestarte a esta pregunta tan actual, me desplazaría unos cuantos años atrás. Unos cuantos años atrás, cuando realmente existía la barbería, el barbero. El barbero, cuando se empezó a formar, y recuerdo que yo cogí aquellos finales, porque llevo 40 años en este sector, no quería que le llamasen barbero. Cuando el peluquero empezó a estudiar tricología, visajismo, que esto lo tenía aquí, la manipulación de químicos, de ácidos y alcalinos para variar tanto la forma como el color permanente del cabello, etc., ya no quiso que le llamasen barbero. Él quería ser peluquero. Y de hecho se definió en los epígrafes como peluquero de señoras o peluquero de caballeros. Entonces, ahora, cuando se surgió la crisis inmobiliaria, hubo mucho paro, vinieron de otros sectores que estaban más precarizados, y entonces se encontraron con esta nueva formación, estas formaciones que hemos hablado, no reguladas y tal, y entonces empezaron a hacerse barberos y empezaron a aprender a cortar el pelo y, bueno, algunos a afeitar o arreglar la barba, que eran los procesos básicos de la barbería en su momento. Entonces, como ha habido mucho, pues entonces la barbería ha ido increciendo en función a esta necesidad laboral, más que necesidad de usuario. Y entonces se le ha dado un posicionamiento de tendencia que, bueno, que válgame que no soy pitoniso, pero creo que esto tiene sus días contados, es evidente. José, ¿cómo pasa el tiempo? Es impresionante. Sí, ¿cómo está el clima en Barcelona? Hoy hacía 2 grados, porque tengo gente, familia viviendo allí, estaba con 2 grados. ¿Cómo está Madrid? Pues ahora mismo aquí tenemos un día frío pero soleado, muy agradable para dar una vueltecita abrigadito. Yo que soy muy frío. Y cuando hablamos vueltecita, tenemos una vueltecita de 7 minutos para ir cerrando. Y me gustaría que abordes el tema de las instituciones, si tienes algo preparado ahí, porque abordaste este tema más que interesante que da para una plática por lo menos de 4 horas. Me vas a tener en abril del año que viene por allí, porque suspendí un viaje este año, pero nos vamos a reencontrar. Pero como presidente de una institución, ya veo que piensas, ya veo que tienes estadística, que eso ya es mucho. ¿Qué otro recurso un dirigente tiene que tener para lograr los objetivos de aquellos que los acompañan? Pues yo creo que de cara a las instituciones, que evidentemente nosotros hemos hablado con la Comunidad de Madrid, hemos estado varias veces en el Congreso de Diputados, reunidos con diversos grupos políticos, hemos estado para que nos abran el certificado de profesionalidad con la subdirección de titulación y acreditación de la Comunidad de Madrid. Total, que nos hemos movido por instituciones casi en silencio, pero muy efectivo. Pero yo a las administraciones le pediría pues, la actualización de la formación profesional, siendo muy resumido, y la sensibilización de los impuestos que ahora nos gravan, así como una facilidad de contratación y, como hemos dicho antes, de colaboración entre autónomos. Yo creo que con todos los grupos políticos que he hablado han entendido la situación precaria del sector y les ha asombrado. Es curioso, les ha asombrado. Y cuando he terminado de explicar todo,
he tenido en algún momento la frase de José, ¿por dónde empezamos? Bien, interesante. Tengo una última pregunta, pero quiero que Jorge trate de checar bien ahí de lo que el público está escribiendo para podérsela transmitir a José. Sí, acá tenemos una pregunta de un compañero, Alejandro Ribota, que está diciendo que un alumno de él quiere terminar de estudiar sus estudios e ir a poner una peluquería a España. ¿Y qué es lo que vos aconsejás o lo que le podés llegar a decir con respecto a esto? No te pagamos, espera que las asesorías no se pagan, es un foro de debate. Es un Bien, consejo. te Un escucho. consejo. Le acabamos de dar una cantidad de datos económicos, de visión y opinión basada en estos datos que debería de evaluar todo esto que le hemos dado y sacar su propia opinión. Yo creo que, aunque nos pida consejo, le acabamos de dar todas las herramientas para que él tome una decisión. Y cuando hablamos de decisión, estamos con José Pérez de Madrid y quiero hacerte la última pregunta. De acuerdo a todo lo que comentaste, entonces, la literatura del dirigente de la peluquería, donde le dice el 95% es show, purpurina y aplausos. ¿Qué le diríamos? Bueno, a ver, yo considero que hay dos tipos de peluquerías. Considero que está la parte artístico-formativa y luego está la político-sectorial. Mucho menos vistosa. ¿Dónde vamos a parar? ¿No? Pero si nosotros, dentro de más o menos el anonimato y el esfuerzo que representa y la discordia, no dejamos una cimentación fuerte, la otra peluquería, la técnico-formativa, que es mucho más lucida, inclusive la de vivencia, no van a tener una forma, un modus vivendi sólido. Con lo cual, lo único que pediría es que apoyo y valoración para esta parte tan incómoda de la peluquería, que es la político-sectorial. José, nuevamente gracias por haber estado en el día de hoy. Jorge, ¿querés hacer la última pregunta a José? Y la verdad que, bueno, quedan muchas preguntas en el tintero con todo lo que habló, pero bueno, la verdad que hay otros disertantes también y fue un placer escucharlo, muchas gracias. La verdad que es muy interesante todo lo que dice José. Muchas veces nosotros miramos, ¿no?, allá, a lo que tiene que ver Europa, y muchas de lo que hoy vos dijiste, nos vemos bastante reflejados, te voy a decir, a pesar de los 12.000 kilómetros que estamos. Gracias a vosotros por esta oportunidad.